¿Por qué el Barça solo tiene 5 Copas de Europa? El Atlético de Madrid tuvo a Jesús Gil, el Betis tuvo a Lopera, el Rayo tuvo a Ruiz Mateos. ¿Y Gostalgia? ¿Te gustaría ser mecenas de Gostalgia? Ahora es posible gracias a Patreon. Por menos de lo que cuesta un refresco, podrás acceder a ventajas exclusivas que ningún otro oyente podrá disfrutar. Entra en patreon.com/Gostalgia y descubre lo que hemos preparado para ti. Bienvenidos nostálgicos a esta saga que ya vamos por el capítulo 24 y como siempre me acompaña mi amigo Jesús. ¿Qué tal, Jesús? Hola, ¿qué tal, Josep? ¿Qué tal, queridos oyentes? Aquí estamos dispuestos otra noche más en esta larga travesía por el desierto que parece no acabar nunca. Y nada, a entrarnos de nuevo en otra noche de espanto. Sí, el otro día, como hemos iniciado esto de Patreon y tal, que ya habéis oído el anuncio antes que hablando Sagra, que si nos queréis apoyar en nuestro proyecto y desde nos podéis invitar como si nos invitáis a una Coca-Cola al mes. Los capítulos de los viernes van a seguir siendo abiertos, pero vamos a hacer alguno especial para fans y otros para mecenas exclusivos. Entonces, el otro día, David da Costa, que nos hace el contexto histórico en las temporadas cuando las empezamos, sacaba un debate en Twitter que ponía que había sido peor, Team 60 o Team 80. Entonces, yo soy de Team 60 y Jesús es de Team 80. Entonces, vamos a hacer un podcast hablando. Para mí, yo voy a ser como Lutero y voy a exponer mi tesis en la puerta de la catedral, Jesús. Entonces, vamos a hacer a ver qué década es peor, aunque tengo pensado también hacer otro para el mes que viene, pero la travesía es que la gente piensa que va a acabar en el 70 y no es así. Es que es muy larga esta travesía. Hombre, claro, es que es la travesía donde se marca la gran distancia de ligas entre Barcelona y Madrid. Si la distancia entre Copas de Europa se marca y se hace prácticamente irreconducible en la segunda mitad de los años 50, la distancia entre ligas se marca en estos 30 años en los que el oyente ya se irá enterando, no queremos contar la historia, aunque todos seguro que la sabrán, en donde hay una escasez de ligas por parte del Barça tremenda, y el Barça muchísimas, muy cerca está del Madrid ahora mismo en cuanto a ligas, para tanta distancia que se labró en aquellos años, ¿no? Sí, a ver, nosotros no estamos pensando que nos vamos a hacer spoiler. A ver, la historia del Barça, quien la quiera saber, simplemente lo que hacemos Jesús y yo delante de los micros, Sagra detrás, es ponerle color a esas tablas clasificatorias tan negras. Sí, no, está claro. Y sí, sobre el debate años 60, años 80. Bueno, los 80 tiene años ilusionantes, años en los que puedes agarrarte por diferentes motivos. Tienes la llegada de Maradona, que evidentemente ilusiona, la llegada de Schuster, momentos. La Liga del 85, que es el momento cumbre de los años 80, ¿no? Sí. La Liga del 85, después de la llegada de Johan y demás. La Recopa del 89, que parece ya el signo de empezar algo, pero también tiene 2 años de desafección público con el club como nunca visto a lo largo de la historia. Claro, pero entonces, es que todo esto y más lo tiene los 60, que no hay ni un momento ilusionante. Sí, pero ese momento de desafección, esos 15.000 espectadores que iban al Camp Nou en la temporada 87-88 no están en los 60, Josep? Bueno, ¿te acuerdas que la semana pasada hablamos del desempate que hubo con los belenenses con 23.000 personas? Sí, pero claro, eso es algo muy puntual. Es algo muy puntual.
en la temporada 87-88 es que es diariamente, es Sí, fin de es semana tras fin de 25. semana, Sí, sí, miércoles tras miércoles. sí. Vamos a ver, el Barça se juega, como siempre he dicho yo, se juega el pase a una semifinal de la Copa de la UEFA, con la importancia que tenía la Copa de la UEFA en aquel momento, que era una competición de mucho prestigio en algunos momentos. No voy a caer en el error que siempre se ha dicho del nivel de la Copa de Europa. No, a mí no me parece que la Copa de la UEFA llegara a tener el nivel de la Copa de Europa. Pero sí Ah, era una competición dos escalones por arriba de la Recopa, ¿no? sí, para mí Entonces, es más flojita, sí. el Barça se planta en la vuelta de los cuartos de final de la Copa de la UEFA 87-88 Sí. contra el Bayer Leverkusen tras sacar un buen resultado en Alemania, como fue un 0-0 en Alemania, y si no creo recordar, si no recuerdo mal, en 30.000. aquella vuelta en el Camp Nou, 30.000 personas, ¿eh? Pero es que 30.000 el personas. anterior ante el Dandy fueron lo mismo. Exacto, exacto. Y con la oportunidad de meterse en semifinales de la Copa de la UEFA, ¿no? Que una Copa de la UEFA para el Barça en aquel momento salvaba la temporada, porque era un título de prestigio, para que veamos en la desafección. Evidentemente, todo, todo se entiende con Sevilla, ¿no? Sin Sevilla no hay esa desafección, ¿no? Esa masa social que se fue del Camp Nou, ¿no? Que es lo peor que le puede pasar a un club, ¿no? Perder la ilusión. Sí. Entonces, yo creo que en los 80 hubo momentos, no fue tan drástico a nivel de títulos como los 60, para mal, porque en los 80 se ganaron títulos prácticamente, casi todas las temporadas se ganaron títulos, el 81 se gana El la Copa del primer Rey, lustro, excepto la 83-84, se gana en todas las temporadas un título. sí, menos 83-84 y 86-87, porque incluso el Sí, 85-86 se claro. gana la Copa de la Liga, aunque Yo es eso no lo cuento. aunque es un título del que nadie se acuerda, pero normalmente se suelen ganar títulos en los años 80. Sí, Títulos sí. menores, levanta recopas, como nos quieran llamar, pero se Sí, ganaban títulos en los años 80. Pero sí hubo un momento de desafección, el post-Sevilla, que ese momento tan cruel, tan duro, no existió en los 60. no. En los 60, Aunque sí que existe en principios de los 2000. sí, en los 60 los momentos malos fueron más prorrogados en el tiempo, pero en los 80 los momentos malos fueron peores pero más intensos, fueron más cortos pero más intensos. Yo sigo atado a mi opción. Bueno, da igual. No, no, no. La verdad es que y no nos hemos parado nunca a hablar de los 70. Que telita también, ¿eh? También, sí, claro. Ya, en esta serie os lo vamos a contar todo y vamos a llegar. ¿Sabes lo que pasa? ¿Sabes lo que pasa? Que en la memoria colectiva del barcelonista, a ver, no me gusta hablar por todos Y los está barcelonistas, Johan Cruyff y Basilea, pero pero la memoria colectiva del barcelonista en los 70 se relaciona con Cruyff y con Basilea, y los 80 lo relacionas con Sevilla. sí, totalmente. Pero es que los 70 tiene Cruyff en el 74, Basilea en el 79, la Copa del 78 y la Copa del 71. Ya está, Sí, sí, claro, sí, ya sí. está. Sí, sí. En 10 años, 4 títulos y de gran envergadura uno. Es cierto que Basilea, a mí, me hace más ilusión Basilea que alguna Copa de Europa. Me refiero más ilusión, más importancia histórica para mí. A ver, yo recuerdo escuchar a Lobo Carrasco algún día, hace tiempo, que dijo que él cambiaría la Copa de Europa que perdió en Sevilla por cualquiera de las recopas menos por Basilea. Basilea para mí es el pre-Wembley. Sí, sí, claro. Hombre, Basilea, el contexto histórico de Basilea, evidentemente, ¿No? Y entrar a la democracia es la es muy ocupación más diferente. grande desde la Segunda Basilea va Guerra. más allá del título. Sí, 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 sí. Para mí Basilea, siempre que veo algún reportaje de Basilea y tal, tengo algún libro por ahí de Basilea, a mí se me pone la piel de gallina, ¿eh? Y no lo viví. Claro, claro, sí, sí. Pero para mí Basilea está quizá no al nivel de Wembley, pero es cierto que el nivel de Wembley de Copa de Europa solo se equipara para mí la del 2011, ¿vale? O sea, si me tengo que quedar con 2 Copas de Europa son Wembley y 2011. La tercera sería 2009, 2006 tiene muchísima importancia también para mí y 2015 la que menos. No quiero quitar ninguna Copa Europa porque en esta serie estamos tratando de decir que no nos sobran, pero Basilea para mí se me encoge mucho más
el corazón, se me pone la piel mucho más de gallina que si veo Berlín 2015. En mi caso no, pero claro, también no lo viví, entonces es diferente, ¿no? No puedo opinar. Si hubiera vivido Basilea con todo el contexto de la época, probablemente pensaría como tú, pero al no vivirlo, pues me Bueno, cuesta un yo poquito tampoco, más. yo soy más joven que tú. Pero bueno, como siempre os decimos, si os ha gustado, dadle al like, suscribíos, dejadnos comentarios, eso siempre nos ayuda. Y nos vamos al capítulo 24, que como habéis visto es Gonzalo bis, por Gonzalo II y por lo que contaremos al final del capítulo. Entonces, como hemos visto en el capítulo anterior, el Barça destituye a Kubala y le da la batuta temporal a Gonzalo II, que es un destrozamitos el Barça en esos años, Jesús. Históricamente el Barça ha sido un destrozamiento. Es que Sí. lo comentamos en el último capítulo, ¿no? Por suerte, por desgracia, bueno, yo diría más bien que por desgracia, Sí, por el motivo que sea, siempre los mitos del Barça han salido muy mal del club, ¿no? cierto. Después la situación se ha reconducido, en muchos casos se ha reconducido. La situación, por ejemplo, ahora nos viene a la memoria el caso de Laudrup y de Stoichkov, ¿no? Que son dos futbolistas que salieron muy mal del Barça. El primero por irse al Madrid, evidentemente, y el segundo echado por Van Gaal. Y sin embargo, ahora son dos futbolistas que han reconducido mucho la situación, su relación con el club, ¿no? Incluso Laudrup. Sí, Pero sí es cierto que los mitos del Barça salen muy mal, ¿no? Salen muy mal. totalmente. Entonces, ¿cómo estaba la clasificación? Porque a Kubala se destituye en el ecuador de la competición. Lo recordamos, y es que en Madrid y Oviedo tenían 22 puntos, Valladolid 20, Atlético de Madrid y Valencia 18, Zaragoza 17, y nos tenemos que bajar hasta la séptima posición para encontrar al Barça que tiene 16. Sí, ¿no? La historia de siempre, ¿no? Y todos hemos hablado muchas veces aquí que el posberna es esto, ¿no? Al final es lo que siempre hemos comentado, ¿no? Que una derrota en una Copa de Europa al Barça, en una final de Copa de Europa al Barça, lo marca para muchos años, ¿no? Y Berna no podía, aunque también lo hemos comentado que la situación de la Copa de Europa, aunque se hubiera ganado la Copa de Europa en Berna, poco habría solucionado, ¿no? Porque el club estaba en una situación económica muy complicada y los ingresos por ganar un título europeo en aquella época no tenían nada que ver con los de ahora, ¿no? Sí, totalmente. Entonces poco hubiera solucionado una Copa de Europa más que el prestigio y evidentemente convertir al club por primera vez en su historia en campeón de Europa, ¿no? Pero la situación económica hubiese sido mala y la situación económica hubiese arrastrado al club a la situación en la que está ahora con o sin la Copa de Europa. Sí. El problema no es ganar o no títulos, que claro que si te pasas muchos años sin ganar también es malo. El problema es que ni los compites. Sí, sí, claro. Eh, el Barça estaba en una situación pues de decadencia total, ¿no? Tanto deportiva como moral, ¿no? Sí, totalmente. Entonces, Pepe Gonzalvo, que es Gonzalo II, tenía en esos momentos 42 años, a tan solo una semana de cumplir los 43, y jugó en el Barça desde la temporada 44-45 hasta la 49-50, ambas incluidas. En esos años jugó 157 partidos y marcó 3 goles, ganando con los azulgrana 3 ligas y una Copa Latina. Es un buen palmarés. Entonces, Gonzalo II consiguió el título de entrenador cuando aún era jugador del Zaragoza en la temporada 52-53 y pronto se convirtió en el presidente de la Escuela de Entrenadores de Cataluña, aunque ese cargo era solo honorario, ya que activamente se dedicaba a sus negocios. Entonces, Gonzalo II declaraba: soy el primer sorprendido por el ofrecimiento del señor Llaudet y he aceptado porque creo que es un honor y un deber mío servir nuevamente al Barcelona. Como no tenía pensado dirigir mis esfuerzos en el mundo del fútbol, me dispongo a colaborar con todo mi esfuerzo y voluntad en el intento de remediar, en lo posible, la situación del equipo hasta que un entrenador, el que crea más conveniente el Barcelona, se haga cargo de esta misión. Naturalmente, en estas condiciones no puedo ser objeto de una atención económica por parte del club. Eso es amor por los colores, ¿eh, Jesús? Sí, sí, totalmente, sí, sí. Está claro Porque, que el Barça se rodeaba o intentó poner el club en manos de mitos que no siempre salían bien, o diría que casi nunca salían bien, pero es cierto que el amor por los colores de estos exfutbolistas, era irrebatible, ¿no? sí, 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 porque, a ver,
No es que no cobrase un sueldo, él cobraba las primas por victoria, Gonzalo II cobraba una mensualidad, pero lo que no cobraba era ficha. Sí. Entonces, igualmente, es eso. Y además asume en estas palabras también su carácter interino. O sea, cuando llegue un nuevo entrenador, yo me aparto. Y decía Gonzalo II que la primera misión que tenía era elevar la moral de los futbolistas, que la verdad es que el ambiente en el vestuario debía ser precioso. Sí, claro, es que el Barça viene en una época, sobre todo en cuanto a lo moral, muy complicada, ¿no? Ten en cuenta que a la pérdida de la Copa de Europa en Berna se juntan 5 Copas de Europa consecutivas al Madrid, con el daño que eso hizo, más una época en la que los títulos van continuamente, un año sí y otro también, a Madrid, ¿no? Sí, 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 totalmente. En esta década de los 70, el Madrid gana 8 ligas de 10 posibles. Claro. Las otras 2 las gana el Atlético. Entonces, Yaudet comentaba que Gonzalo II sabía mucho de fútbol, pues en los descansos y tras los partidos, ambos hablaban sobre cómo había transcurrido el partido. Un poco lo que hacía Gaspar con Reixac cuando estaba Serra Ferrer. Entonces, lo más curioso de todo es que tras 12 años en Barcelona, al día siguiente de ser destituido, Ladislao Kubala y su familia se hicieron socios del Barça. ¿Cómo tomas esta noticia, Jesús? Bueno, lo que da a entender la noticia es que eran muy barcelonistas, ¿no? No hay más. ¿Pero crees Entonces, que los 4.300 días que habían pasado desde que había llegado a Barcelona no había tenido tiempo? sí, pero bueno, también es una forma de reivindicarse, ¿no? Ya, Es sí, una forma de reivindicarse delante de la afición, ¿no? Como diciendo, a mí me echan, estos me tratan muy mal, pero el Barça está por delante de todo y quiero que la gente tenga claro que yo soy del Barça para el futuro, ¿no? Para cualquier cosa que pueda pasar en el futuro, ¿no? Quiero que la gente se dé cuenta de que aquí hay un barcelonista más por encima de lo que le ha pasado, ¿no? no sé si sigue siendo socio Figo del Barça. Creo que no, creo que no. Pero estuvo como 10 Figo, años después de... Yo Figo, creo que ni se daba cuenta del pago que estaba haciendo. Figo tiene la enorme virtud, no sé si calificarla como virtud, de que creo que es el único futbolista que ha pasado por la historia del Barça al que el aficionado no relaciona con el Barça. Sí, cierto. Figo Bueno, es el más que único no relacionar, es que lo quiere hasta olvidar. O sea, sí, Figo es el único futbolista que ha vestido la camiseta del Barça, y mira que ha habido futbolistas del Barça de un nivel altísimo que se han ido al Madrid. Ahí tienes los casos de Schuster y Laudrup sí, como mejores ejemplos, ¿no? Pero creo que es el único futbolista que ha vestido la camiseta del Barça a quien el culé no relaciona con el Barça. sí. No, y no lo quiere relacionar. Es más, en las alineaciones históricas o, por ejemplo, lo que se hizo para conmemorar el aniversario del club, los 26 de tu plantilla, para mí, si miro solo lo futbolístico, Figo merece estar entre esos A 26, ver, pero vamos a ver. jamás lo hubiera puesto. Mi opinión de Figo la voy a dejar clara, mi opinión del Figo futbolista. Figo es el mejor extremo derecho nato que ha dado el fútbol europeo en los últimos 30 años como poco. Sí, Como poco. Extremo derecho. En sí, los últimos 30 años en Europa no ha salido uno mejor que Figo. no, no, En la izquierda pues podríamos poner a Ryan Giggs, podríamos poner alguno más. En la derecha, como Figo, no ha salido ninguno. no. Figo es uno de los mejores extranjeros que han pasado por el Barça, por todo, por rendimiento, por regularidad, por carisma, por liderazgo, por muchísimas cosas. Porque en el campo era un Por líder. eso hizo tanto daño su marcha. O sea, Claro, por claro, el evidentemente. año recaló Celades en el Madrid y dio igual. Claro, claro. Es más, la marcha que todo el mundo tenía prevista era la de Rivaldo, no la de Figo. Sí, y yo La de estaba con... Rivaldo era la que todo el mundo se hacía, pero claro, con Figo no será porque no lo vimos venir, no será porque avisados estábamos. A ver, es un Sí, futbolista que es el hombre de la firma fácil, como lo llamas tú, ¿no? sí. Es un futbolista que ya llegó al Barça por duplicidad de contratos con Sporting, con Parma y con Juventus, Y porque ya él lo había tenía, hecho en Portugal con Benfica y Sporting. llegó al Barça porque estaba sancionado y no podía jugar en la Serie A, entonces Cruyff fue listo y se adelantó al Madrid. El Madrid tampoco tenía un duro para fichar a Figo, y Figo, evidentemente, si algo le interesaba era el dinero, y el Madrid no tenía para pagar a Figo en aquel momento. Cruyff fue listo y fichó a Figo, y a Sí, partir de que el Barça fichó a Figo, un año después ya tenía un precontrato firmado con el Milán. sí, 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 sí.
Un año después Figo ya estaba en el Milán. A ver, vamos a ver, Figo juega aquella remonta contra el Atlético de Madrid de la Copa del Rey, el 5-3. Mm, Ya Figo está prácticamente con la camiseta del Milán. sí, Ojo, sí, Figo está con la camiseta del Milán y Guardiola está con pie y medio en claro, Parma, ¿eh? sí. Pero lo de Guardiola era comprensible. Sí, Evidentemente, era de los peores claro, pagados. Guardiola era de los peores pagados de la plantilla y arrastraba encima su buena relación con Cruyff, ¿no? Sí. Entonces ahí se juntó el hambre con las ganas de comer. Lo de Guardiola era comprensible porque era el capitán del equipo y seguía siendo un jugador indispensable en el equipo y cualquier futbolista cobraba más que Guardiola. Y porque Guardiola cuando renovó su contrato estaba más o menos, pongámoslo, el séptimo, octavo, quizás esto que más cobraba. Lo que pasa es que en el año 96, tras la ley Bosman, hay un dispendio que no se había visto jamás en el mundo del fútbol. Entonces, el sueldo de Guardiola a lo mejor pasa a ser el 14º. Sí, sí, claro. Entonces, entre eso, lo que tú dices de Cruyff, más que de Cruyff, o sea, eh, que llega Bobby Robson y Guardiola no entiende esa manera de jugar. Es más, sí que la entiende porque Guardiola no es tonto, pero no la comparte. No, 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 claro, que Guardiola pasa de jugar en un 3-4-3 o un 4-3-3 a jugar doble pivote con Popescu al lado, ¿no? Sí, Entonces no es lo mismo, no es lo mismo. Aunque ya hay un cambio con Guardiola de la 95-96. Recordemos que Cruyff muchas veces escora a Guardiola banda, ¿eh? sí. Escora a Guardiola banda para que, según Cruyff, para que Guardiola gane en su faceta recuperadora, en su faceta de lucha, en su faceta de brega, ¿no? Entonces lo escora un poquito a banda. Y es Popescu el que ocupa muchas veces esa posición, pero bueno, son cambios que hizo Cruyff en su última temporada, buscando, digamos, adaptar un poquito los futbolistas que tenía a un estilo de juego determinado y, en fin, buscando cambios en un nuevo ciclo que se abría, ¿no? Y claro, los nuevos ciclos que se abren, pues siempre se hacen cosas que después probablemente estén equivocadas, como se equivocó Johan muchas veces en sus dos primeros años en el Barça, ¿no? Del 88 al 90, porque se están haciendo continuamente cambios, modificaciones, esperando resultados, ¿no? Y eso se hizo mucho en la 95-96, pero claro, con la llegada de Robson, pues ya definitivamente Guardiola ocupa un doble pivote, el que nunca había jugado en el Barça, y ahí pues evidentemente lo pasa mal. Lo que pasa es que fue una temporada, digamos, exitosa porque se ganan 3 títulos No, de 4, ¿no? y él dentro de, a ver, a Guardiola no le podías pedir defensa, simplemente los balones que robaba, igual que los que ha hecho Busquets, era por inteligencia, por Sí, saber sí, estar claro. en el campo. Pero la temporada de 96-97 de Guardiola para mí es bastante buena. Sí, sí, claro, sí, sí. A Guardiola le corta la progresión, la lesión en la 97-98, pero tanto la 96-97 como el tramo final de la 98-99 a partir de que se recupera es muy bueno. Que la gente hoy en día se pone las manos en la cabeza y tal cuando dice, no, qué nivel de periodismo. Cuando esa lesión de Guardiola llegaron a sacar hasta que tenía el SIDA porque su novio era Figo. Sí, sí. La Sí, prensa, recordadlo. sí, sí, de todo, sí, sí, claro, sí, sí. Que tenía SIDA, ¿eh? O sea, es que... Es que... Vaya tela. Pero bueno, la primera visita que rendiría el Barça de Pepe Gonzalvo era el Athletic de Bilbao, que luchaba por no caer en puestos de promoción de descenso. Estaba en unos tiempos difíciles el club vizcaíno. Entonces, un argumento a favor de Jesús en la batalla que tenemos Team 60, Team 80. El Camp Nou se llenó a pesar del frío de aquella tarde de mediados de enero. Y debido a las bajas en ataque, el nuevo entrenador dio a Cubilla la misión de delantero centro. Para los que no lo recordéis, Cubilla podía jugar en el centro del campo, de media punta, pero ya se había reconvertido a extremo derecho. Entonces, con las bajas, Cubilla pasa a ser delantero centro. Y a pesar de una mejoría en el juego y de llevar el equipo local la batuta del partido, no hubo suerte y el marcador no se movió. Así que en Can Barça no se sigue sin cumplir ese dicho de entrenador nuevo, victoria segura, Jesús. No, no, y en muchas ocasiones no ha pasado, ¿eh? Aún recuerdo ese estreno de Toño de la Cruz del Atlético Madrid-Barça, que tuvo la genial idea de poner a Overmars de delantero centro. Y Sí, bueno, no, un 3-0 la para... verdad que ves la alineación del Barça en aquel partido, en muchos partidos de aquella temporada y, uf, madre de Dios. Sí, 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 Madre, totalmente. yo creo que si no está muy cerca de ser la peor plantilla de la historia del club, ¿eh?
Uf. De la historia no, pero De la historia reciente, sí, de, post-Bosman de- sí. de- Los de la últimos historia reciente, yo 5 creo, de la historia reciente, yo creo que la 87-88, porque era una plantilla decadente total, sí, sí, la 2002-2003 y la sí. primera parte hasta que llegan los fichajes de la 2019-2020, o 2020-2021. No, perdón, la temporada pasada. Sí, la temporada pasada hasta invierno, sí, 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 que Sí, teníamos, pues que teníamos que jugar con Braithwaite. arriba con Braithwaite, Jugla, Sí, sí. Minguezas, cosas así que, joder, Jugla y Mingueza, pues vale, Jugla no es de la cantera porque es de la cantera del Español, pero oye, pues prefiero que juegue Jugla que juegue Braithwaite, la verdad. O Sí, sea, sí. además el chaval, pues mira, dinero que ingresa al Barça por él, cosa que el otro se le tuvo que pagar todo. Pero bueno. Entonces, en la jornada 17 el Barça visitaba el campo del Betis, un campo propicio para los culés que llevaban sin perder desde la temporada 39-40. Entonces, el campo verde y blanco estaba totalmente embarrado, ya que ese enero del 63 fue muy lluvioso en Sevilla. Los azulgranas salieron bien, pero poco a poco, tras el descanso, Luis Aragonés marcaba el 1-0. Parecía que el Barça se iba a caer, pero en la segunda mitad los azulgrana pusieron una marcha más y Cayetano Re empató el partido. En la siguiente jornada llegaba el líder al Camp Nou, el Real Madrid. El partido era televisado, el domingo a las 6:30 de la tarde, y entre eso, la marcha del equipo y el frío que hacía esos días en Barcelona, hicieron que poco más de media entrada estuviera presente ese día en el Camp Nou, Jesús. Sí, uno de los clásicos con menos público, ¿eh? Sí, Diría sí, que el menos que recuerdo. El sí. del 87-88 ya con el Madrid campeón de Liga, que recordemos que el Barça le hace pasillo, el Barça también hace muy poco que ha ganado la Copa del Rey, y aparte es el partido posterior al motín de la Esperia. Ahí Está está. el motín de la Esperia, es el que recuerda que a Julio Alberto le pegaron saliendo del autobús y demás. Hay 80.000 Pancartas de personas. peseteros, ¿Eh? pancartas de peseteros. Sí, sí, ahora que aquello fue un ambiente, vamos, vamos, como para convencer a Suster de que se quedara un añito más. Sí, 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 sí. Entonces, si quedaba alguna duda de que este Barça no era el de los grandes años, este partido las despejó todas. Salió con fuerza el Barça, pero un penalti transformado por Puskás daba la ventaja al Real Madrid a los 25 minutos. Re empató 10 minutos después con un golazo increíble. Pero un minuto más tarde Di Stéfano ponía el 1-2 con el que nos íbamos al descanso. En la segunda mitad llegó la humillación. Di Stéfano, Gento y Puskás ponían el Barça 1, Real Madrid 5 final, y el Barça era nuevamente despedido con pitos de su estadio. 1-5 el Madrid. Sí, sí, la verdad que, como bien dice, fue una década muy complicada también, ¿eh? Sí. Más años pasamos, más complicado me pones en la tesitura de 80 o 60. Me vas a hacer cambiar de opinión y todo. No, 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 a ver, las dos son muy malas, pero es eso. Yo creo que en los 80 hubo alguna alegría, cosa que en los 60 no. Tampoco es que los 80 fueran muy buenos, pero creo que los 80 sin Sevilla es mejor que los 70. Sí, sí, claro, porque se consiguen más títulos, básicamente. Y se compite más. O sea, muchas veces ya no es el título, es que llegue la penúltima jornada y digas, joder, con algún milagro ganó la liga. Es que no podía haber milagros en los 60, seguro. Hmm. Sí, el otro día yo se lo explicaba a Sagra. En el año 85 el Barça, tras 11 años sin ganar la liga, Urruti ha pasado a ser una de las leyendas del club por el día que para el penalti en Valladolid, que dices, no pasaba nada si no se ganaba la liga en Valladolid porque a la semana siguiente se hubiera ganado. O sea, solo necesitabas un punto en 8 de 8 posibles. El problema es que la gente tenía muy reciente lo del ATEC y el ansia. Pero fíjate el ansia que a 5 jornadas del final parece que lo de Urrutia haya sido pues como el gol de Ramos cuando dices, no, si no era ahí hubiera sido la Sí, siguiente. claro, también es que también el Barça venía de 11 años sin ganar la liga. Entonces, claro, había una generación de barcelonistas que no había visto al Barça ganar una liga, ¿eh? Cierto, Entonces, claro, ahí se junta un poquito de todo, ¿no? sí.
Entonces, nos vamos a la 19ª jornada, se visita el campo del colista, Riazor, y otra vez le pintan la cara al Barça. Un gol de penalti a 10 minutos del final decidió el partido y los 2 puntos se quedaron en Galicia. Es que ni con el colista. Gonzalo II estaba muy enfadado tras el partido y dijo que no se había conseguido puntuar por la falta de ganas de algún delantero que no quiero nombrar. Eso es lo que dijo el entrenador. Yo creo que se refería a Cayetano Re. Pero... Sí, probablemente. Sí. Son mis conjeturas. Pero nos vamos a la 20ª jornada. Se vuelve a jugar a domicilio, esta vez en el feudo del antepenúltimo, el Málaga. Gonzalo tenía por fin una buena noticia y es que volvía Zaldúa al equipo tras su lesión. Recordad que se había lesionado en el partido de ida de la primera ronda de la Copa de Ferias en septiembre. Su presencia, la de Zaldúa, se notó muchísimo. Marca 2 goles en la victoria por 0-7 del Barça en Málaga, que es uno de esos días raros que al Barça le sale todo y al contrario nada, como indica, por ejemplo, que el defensa malagueño Portales se marcase 2 goles en propia puerta. A mí este partido, ¿sabes a cuál me recuerda? Al 0-6 a la Real Sociedad en la 2000-2001, a la temporada siguiente el 0-6 en Tenerife. Sí, uno de esos partidos que en cada temporada catastrófica del Barça salen, ¿no? Uno de esos partidos en los que rompen a jugar y nos hacen creer el 6-0 también el Athletic, el 7-0 al Athletic en la temporada 2000-2001 también. El 0-4 o el 1-4, 0-4 no recuerdo mal, el Mallorca la 2002-2003, aunque el Mallorca con 2 expulsados también es cierto. Sí, le salva el cuello a Van Gaal antes de Navidad. Sí. Sí, son esos resultados, o por ejemplo, después de ser eliminados por el Manchester en la 2007-2008, el 6-0 al Valencia. Exacto, sí. Cosas así que dices, ¿para qué? Pero bueno, tras 20 jornadas, o sea, ya llevamos el 66,6% de la temporada, el Madrid va líder con 32 puntos, 6 más que Valladolid y Oviedo, que seguían ahí. Con 25 estaba el Atlético de Madrid, 24 el Valencia, 22 el Zaragoza y séptimo, con 20 puntos el Barça, que había conseguido ganar su primer partido tras 6 y llevaba tan solo 2 victorias en los últimos 13 encuentros. Sí, números de descenso prácticamente, ¿eh? Sí. Si le quitas las 5 o 6 primeras jornadas, tenemos números de descenso. Sí. Entonces, a la semana siguiente se vence al otro equipo revelación, el Oviedo, por 2-1 y se vence por 0-3 en Mestalla con 2 goles de Pereda. Parecía otro equipo, pero las alegrías duran muy poco esos años en Can Barça, ya que se empató sin goles en el Camp Nou ante el Sevilla, que estaba luchando contra el descenso. Tras 25 jornadas ya teníamos campeón. O sea, 5 jornadas antes de que finalice la Liga, el Madrid es campeón. Se alza otra liga más para el Madrid, ¿no? Sí, la tercera seguida y se pone, muy importante esto, se pone por vez primera como líder en solitario en el palmarés liguero con 9 ligas. O líder que no se le ha quitado aún. ¿No? Ni tú y yo lo vamos a ver. No, probablemente no. Muy complicado. No. Porque yo creo que hay un momento en el que sí pudo cambiar la historia y en el que sí nos pudimos poner más cerca que nunca el Madrid, que es Guardiola. Sí. Yo creo que si Guardiola, lo que pasa es que Guardiola, para aguantar en un banquillo 10, 12 años que necesitaba para que el Barça se acercara mucho al Madrid, es muy complicado, pero en el banquillo del Barça y en el banquillo de cualquier equipo por la personalidad del propio Guardiola, ¿no? Pero Guardiola, si tú le dejas hacer y deshacer en el Barça a su antojo, quitando las vacas sagradas cuando las tiene que quitar, fichando lo que él quiere, y el club con una economía bollante, Guardiola con 15 años con el Barça en sus manos, hubiese puesto el palmarés de la Liga patas arriba. Sí. Pero no tengo ninguna duda de ello. Porque Guardiola la regularidad se maneja como nadie. La Copa de Europa es otra cosa, porque ya sabemos que la Copa de Europa influye en 1000 factores. Pero en la regularidad Guardiola se maneja como nadie. Sí, totalmente. Habría alguna temporada de impasse, rollo 2011-2012, por ejemplo, esta que no va a ganar el City la Liga, no creo. Luego puede pasar cualquier cosa, pero no pinta bien para el City esta temporada. Pero sí, a ver si de cada 10 ligas Guardiola te gana 8, joder. Sí, claro. O 7, da igual. Es que, pero sí. Entonces,
El Madrid llevaba 42 puntos, le sacaba 10 al Atlético, pero con el gol average particular ganado. Entonces, el Valladolid tenía 29, era el segundo. O sea, le lleva 10 al Atlético, al Valladolid es tercero, le lleva 13. Valencia y Oviedo tienen 28 y el Barça era sexto con 27 puntos. O sea, en 25 jornadas el Madrid ha sacado con Liga de 2, recordadlo, 15 puntos. Sí, el dominio tiránico del Madrid que se extenderá durante 30 años prácticamente en Liga, ¿eh? Totalmente. Excepto alguna temporada contada. Sí, claro, pero evidentemente algunas sí, porque es imposible ganar el 100% de las ligas. Pero es un dominio abrumador durante 30 años, que es lo que realmente marca la diferencia ahora mismo entre Barcelona y Real Madrid. No, más allá de las Copas de Europa, que lo marcan, yo diría que más las que ha ganado últimamente las 5 primeras, pero el dominio en Liga durante 30 años, no solo el dominio del Madrid en Liga, sino la escasez del Barça durante esos 30 años, es lo que realmente marca la diferencia entre ambos clubes, ¿no? Que el único momento donde el Madrid no es dominador en los últimos 30 años es el primer lustro de los 80, donde se pasa 5 años sin ganar la Liga. Pero ya la han sellado anteriormente con 3 ligas seguidas en la década de los 70, finalizándola, y luego lo sellan con 5 ligas seguidas para finalizar la de los 80. Sí, sí, sin duda, vamos. Así que, ¿qué más da? ¿No he ganado 5 años? Bueno, si luego en los otros, en los 3 anteriores y en los 5 siguientes te metió las 8 de 8. Entonces, pero bueno. Entonces, en la jornada 26, a pesar de que el Atlético se avanza por 2-0, el Barça logra empatar, pero los colchoneros acaban ganando por 4-2. En la jornada 27 se empata sin goles en casa ante el Zaragoza. 2 goles de Zaldúa sellaban la victoria en la primera visita del Barça al campo del Córdoba y se terminó la Liga de la peor forma posible. Se empata 0 ante Osasuna en el Camp Nou, ante un equipo que iba en penúltima posición, y se consigue un récord que aún no ha sido igualado. Y es que el Barça llevaba 3 partidos seguidos en el Camp Nou empatando sin goles. Lo más parecido fue en la temporada 2007-2008, tú te acordarás, Jesús, cuando el equipo empató 3 partidos seguidos a 0 en casa, aunque 2 fueron de Liga, que fueron Getafe y Español, y uno de Champions, el Manchester United. Sí, exacto. Pero no se ha vuelto a producir ese récord. Nunca, ni antes ni después, el Barça ha empatado 3 partidos seguidos en casa a 0. Sí, para que nos hagamos una idea de cómo estaba el equipo en ese momento, ¿no? Sí. Entonces, tras ese 0-0 ante los Asuna en la penúltima jornada, el equipo, como no, fue despedido con sonido de viento, que era casi cada semana. Entonces, en la última jornada, el Barça visitaba a Mallorca, otro equipo que estaba jugándose el descenso, y el Barça vuelve a decepcionar. Pierde 2-0 y en 3 visitas que llevan los azulgrana en Liga al equipo balear, aún no se había ni puntuado. Sí, no, la verdad es que la situación del equipo era muy, muy mala, ¿no? Sí, sí. Finalmente, esa Liga 62-63 acabó por suerte para los azulgrana, ya que fue un verdadero suplicio. El Madrid acabó como campeón con 49 puntos, o sea, un puntaje estratosférico, 49 de 60. 12, además, 27 de 30 en la segunda vuelta. Bueno, el Madrid arrasó en aquella temporada, ¿no? Y eso que se encontró con un gran Atlético de Madrid. Sí, cierto, cierto. Pero pues eso, el Madrid acaba como campeón con 49 puntos. 37 tiene el Atlético. Oviedo y Valladolid, 33. Zaragoza, 32. Y el Barça sexto con 31 puntos. Sí, una temporada muy 87-88, muy 2002-2003 para el Barça, ¿no? Sí. A 18 puntos del Madrid, 31 puntos en 30 jornadas, ¿eh? A 18 puntos con 2 puntos por victoria, o sea, 9 partidos de distancia al Madrid, una barbaridad. Es que es eso, es como si en esta liga el Barça hubiera conseguido, no sé, unos 45 puntos. Sí, totalmente, sí. Es que más o menos. Entonces, el equipo finalizaba con 11 victorias, 9 empates y 10 derrotas. Con tan solo 45 goles a favor, o sea, 1,5 por partido. Y el Barça era el 9º equipo más goleador de la liga, o sea, el 9º. Y 36 goles en contra. El segundo que menos encajaba, con 3 equipos más empatados arriba. Para más muestras, Puskás fue máximo goleador con 26 goles,
siendo el máximo goleador azulgrana, nos tenemos que ir al 14º clasificado en la tabla del Pichichi para encontrar a un azulgrana, que era Zaldúa, que había marcado 10 goles, a pesar de perderse una buena parte de la temporada por lesión. Que esto me recuerda mucho a 95-96, donde el máximo goleador del Barça es Óscar, con 9. Sí, sí, sí. La verdad que sí. Bueno, Óscar y Codro, creo que tienen... Podro marca 9 también aquella temporada, Sí, pues claro, y dices, hostia, el Pichichi tiene 31 y el máximo goleador del Barça tiene 9. Sí. Pero bueno. Entonces, en teoría, con esa clasificación, el club no estaba clasificado a Europa, pero todos los que seguís esta serie sabéis que el Barça es el único equipo que siempre juega en competición europea. ¿Qué pasa? Pues dependiendo de la Copa de Feria solo daba acceso a 3 equipos españoles y hasta la 67-68 no lo hizo por clasificación. No sé si es 67-68 o 68-69. Hasta esa temporada se daba por invitación y ni Valladolid ni Oviedo disponían de feria internacional. Así que las plazas de estos dos equipos iban para Zaragoza y Barça. Así que el Barça estaba seguro de poder jugar competición europea a la temporada siguiente, pero simplemente porque no estaba bien hecho el reglamento. Sí, sobre la bocina se salva, ¿no? Entonces, también es cierto que aún quedaba la opción de la Copa. Como en muchos capítulos hemos dicho, solo nos quedaba el consuelo de la Copa. Antes se hizo una mini gira en Alemania jugando en Hannover y Mannheim, donde los de Gonzalvo cosecharon 2 victorias y, lo más importante, dinero. También se consiguió dinero por el traspaso de Silveira, de quien Llaudet ya estaba harto, y el uruguayo se fue a Boca Juniors y ni tan siquiera esperó a que se jugase la Copa. Sí, recordemos que la Copa se juega a final de cada temporada. Sí, y los extranjeros no la podían jugar. Exactamente. Entonces se consigue dinero por Silveira y se empezaba en Copa jugando en 16avos ante el Murcia, que había quedado campeón en segunda división. A pesar de la entidad del rival y la temporada que había hecho el equipo, hubo muy buena entrada en el Camp Nou. Los aficionados empezaron a impacientarse cuando antes del descanso los murcianos empataron el partido por medio de Vicedo, que igualaba el tanto inicial de Fusté. En la segunda parte, Cubilla y Benítez ponían el definitivo 3-1 para el Barça. Entonces, la vuelta fue un suplicio para los azulgrana, que se vieron acorralados por un equipo de segunda división, que por muy campeón que fuera de segunda división, Jesús, era de segunda. Sí, sí, claro. Sí, sí, no. Entonces, El juego del Barça seguía siendo tan malo durante toda la temporada en Liga, en Copa y en cualquier competición. Vicedo marca el 1-0 y no hubo más goles, pero porque Pesudo tuvo una tarde muy inspirada, pero vergüenza es lo que sentían los aficionados barcelonistas tras el juego de su equipo. Que ya no es ganar o perder, es que te está tratando como si fueras un equipo de alevines el Murcia. Sí, sí, total, total. Ya se había pasado a octavos y el rival parecía asequible, el Elche. Si en Murcia se había pasado vergüenza, mucha más sería la pasada en el campo del Elche. Empezaban bien las cosas para el cuadro de Gonzalvo, pues un penalti a favor del Elche lo lanzó a las nubes el jugador local Romero. Antes del descanso, Lezcano avanzaba a los ilicitanos, pero un cabezazo de Zaldúa en la segunda mitad daba el empate a los blaugrana. Todo parecía ponerse de cara para los de Gonzalvo, pues el lateral Chancho se tenía que retirar del campo por lesión y el Barça jugaría más de 30 minutos con un jugador más. 1-1 en el campo del Elche y el Elche con un jugador menos, ¿eh? Entonces, ¿lo tenemos casi ganado? Pues no. En contra de lo esperado, el Elche fue mucho mejor y 2 goles de Luis Costa, que luego fue entrenador del Zaragoza, y otro de Romero ponían el 4-1 definitivo, que podrían haber sido más por las ocasiones falladas por los jugadores ilicitanos. 4-1 y gracias. Sí, la verdad que caótico, ¿eh? Es que es más, tras el partido, Gonzalvo aseguraba, de esta manera, casi me alegro de que haya pasado esto. Es mejor que nos eliminen y dejemos de hacer el ridículo por los campos de España. Por suerte ya me queda poco en el puesto. Sí, el pobre hombre estaba deseando irse. Sí, es una situación, me recuerda mucho a la situación que vive ahora mismo Boro como entrenador del Valencia, ¿eh? Sí, sí, cierto, cierto, cierto. Porque además Boro también es un tío que quiere al club, si no, no Sí, tendría que tragar tantos sapos y culebras como... Porque
Boroé ha dirigido más etapas que nadie en el fútbol español Sí, al Valencia. Pero bueno, a pesar del ridículo, fue bastante gente a ver la vuelta y Camps ponía al Barça por delante a los 7 minutos. Pero antes del descanso, el hondureño Cardona empataba y provocaba murmullos en contra del Barça en el estadio. Jansana marcaba el 2-1 al cuarto de hora de la segunda parte y poco después el Elche se quedaba con 10 por expulsión de Cardona. Eso expolió a los azulgrana, que marcaron el 3-1 mediante un penalti transformado por Benítez, y a 5 minutos del final Zaldúa ponía el 4-1. Se había forzado el desempate, que se jugaría 2 días después en el Bernabéu, que presentó unas 30.000 personas para ver el partido. El Barça no jugó muy allá, pero 2 goles de Pereda, el segundo a menos de 20 del final, parecían dar la clasificación al Barça, pero en esos minutos hubo varios sustos. Y es que uno de ellos es fundamental. Eulogio Martínez, que juega en el Elche, se queda solo ante Pesudo. Chuta, la pelota va al palo y luego se va fuera. Pero un fotógrafo la devuelve al campo, Romero recoge el regalo y marca gol, aunque el colegiado no lo da por válido con las consiguientes protestas ilicitanas. Quizá ahora os suena raro, pero tú y yo hemos vivido esa época donde el periodista estaba a 1 metro del palo, Jesús. Digo, sí, el sí, fotógrafo. sí. Ha cambiado muchísimo el fútbol y en uno de esos aspectos que hacía que el fútbol fuera mucho más cercano con la gente, Sí. estaba en eso, ¿no? En el periodista que estaba al lado del palo, ¿no? Es más, ¿cuántos goles hemos visto que el fotógrafo... Bueno, hay un gol de Maradona que marca River, que deja sentada la defensa de River y tal, que el fotógrafo lo va persiguiendo y se acaba cayendo. Sí, sí, tremendo. Entonces, ¿cuántos goles no hemos visto donde los fotógrafos han saltado al campo? Pues ese fotógrafo envió otra vez la pelota de vuelta al campo y el árbitro lo vio. Entonces, a 3 minutos del final, Luis Costa marca el 2-1 y ya no hay tiempo para más. El Barça está clasificado a cuartos, pero está pasando vía crucis. Sí, 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 una Copa del Rey que está siendo muy dolorosa para el Barça, ¿no? El juego sigue siendo igual de anodino y de malo que durante toda la temporada. Y te ha tocado el Murcia y el Elche. Sí. Pero bueno, en cuartos espera una de las revelaciones de la temporada, el Valladolid, que está entrenado por Antoni Ramallets. En la ida, Morollón marca el 1-0 al inicio del encuentro. Se hablaba y mucho de los constantes despistes a inicio de los tiempos de los culés y este gol lo certifica. Zavalla marca el empate al inicio de la segunda parte, pero poco después Molina marcaba el 2-1 definitivo para el Valladolid. La vuelta se juega 6 días después, el sábado a las 10:30 de la noche. Y fue un gran partido por parte de ambos equipos, que tuvieron varias ocasiones. Manolo Sanchís, el jugador que luego estuvo en el Real Madrid, que su hijo también, al inicio del partido marcaba el 0-1. Coxis falla inexplicablemente un gol cantado, pero antes del descanso, Zavalla y Coxis, que marca un golazo, empatan la eliminatoria. Zaldúa marcaba el 3-1 en la segunda mitad, pero poco después hay un penalti claro de Pesudo ante Enderiz, que el colegiado Gómez Arriba señala. Lo chuta Morollón y lo para Pesudo. Poco después, Sí. Coxis marca el 4-1 y el Barça llegaba a semifinales, ronda a la que no llegaba en Copa desde hacía 4 años. Sí, digamos que incluso sorprendentemente, ¿no? Porque el Valladolid había hecho una gran temporada y el Barça no partía ni mucho menos como claro favorito para esta eliminatoria. Claro, pero igualmente se ha sufrido, Sí. has sudado sangre para pasar y al fin y al cabo no te has enfrentado a nadie aún. No. Es cierto que el Valladolid hace, pero es el equipo revelación de la temporada junto con el Oviedo. O sea, no, a la temporada siguiente el Valladolid no hace esa temporada, ni en la anterior. O sea, fue fruto de un año. Y has sudado sangre. Sí. Entonces, en semis el rival era el Valencia, que estaba a punto de revalidar el trofeo de campeón de Copa de Ferias, pues en la ida de la final había vencido al Dinamo en Zagreb por 1-2. El partido se juega el sábado por la noche y Zaldúa ponía las cosas de cara para el Barça marcando en el minuto 2. Nando Yosu empataba pasados 20 minutos. Zaldúa volvía a poner por delante al Barça y poco antes del descanso Guillot empataba. Fue un primer tiempo tremendo y el segundo fue más flojo. Todo quedaba para Barcelona tras el 2-2 en Mestalla. La vuelta tuvo un casi lleno en el Camp Nou el sábado por la noche y a pesar de que el Barça se lanza al ataque, no hubo claridad de ideas.
y cuando casi se llegaba la hora de juego, Héctor Núñez, en una contra, ponía el 0-1 que dejaba fuera al Barça. Los de Gonzalvo seguían atacando sin suerte, y a 3 minutos del final, en la salida de un córner, Jansana marca el 1-1 y manda la resolución al partido de desempate, que nuevamente se jugaría en el Bernabéu. Por eso, este capítulo se llama Gonzalvo bis, porque no para de haber repeticiones. Exacto. Entonces, era la cuarta vez que el Barça jugaba un partido de desempate esa temporada, la segunda en Copa, las otras dos las contamos en el capítulo anterior ante Os Belenenses y Estrella Roja. Nunca se ha vivido una temporada con tantos desempates, Jesús. No, la verdad que no. Pero bueno, también era, tanto desempate era un sinónimo de lo que fue aquella temporada para el Barça, un auténtico sin vivir, ¿no? Sí. Pero bueno, entonces, ya os contamos que en el Barça-Elche el desempate había 30.000 personas en el Bernabéu. En este, que es el Barça-Valencia, no. El Bernabéu está casi lleno y todos animan al Valencia. Entonces, los de Gonzalvo fueron superiores en casi todo el partido, aunque solo pudieron marcar un gol, obra de Bargés, al final del primer tiempo. Ese gol, aunque único, fue suficiente para llegar a la final de Copa, que tendría como rival al Zaragoza, que sorprendentemente se había deshecho el Real Madrid en semis, porque el Zaragoza vence en Torrero su campo por 4-0 y los blancos ganan en el Bernabéu por 3-0, siendo expulsados Duca y Di Stéfano tras protagonizar una batalla entre ambos. Esta eliminatoria entre Zaragoza y Real Madrid me recuerda mucho a la de la 2005-2006. Sí, sí, muy. Sí, el Madrid se quedó a un pasito de meterse en la final, ¿eh? Qué miedo pasé, de verdad. Sí, sí, no, sí. La verdad que el Madrid se quedó muy cerca, ¿no? Sí, creo que en la ida fue un 6-1 para el Zaragoza y en la Sí, vuelta en el minuto 15 iban 4-0 ya. sí. El Madrid no pasó a la final de puro milagro. Cicinho Superstar. Pero sí. Entonces, la final ya estaba servida, Barça-Zaragoza, y sería en el Camp Nou, ya que Franco estaba de visita en Barcelona por esas fechas, porque estaba la Feria Internacional y también tenía que ir a ver porque había habido riada en sitios de Barcelona el 25 de septiembre del 62 y bueno, lo que hacen los políticos, hacerse la foto, lo que Franco no necesitaba ni votos. Pero bueno, el conjunto maño tendría las bajas de Reija, que se lesionó en las semifinales, y Duca, que estaba sancionado, como os hemos dicho. Mientras que en el Barça caía lesionado esa misma semana Camps de gravedad. Pero atención, ¿cómo cayó lesionado? Estaba jugando una pachanga en una fiesta mayor de pueblo. Cosas que ahora mismo serían imposibles de ver, ¿eh? Bueno, yo sé de algún jugador profesional, no a nivel de primera, pero sí de segunda, que se ha lesionado jugando a fútbol con los amigos y la han tenido que tapar. Bueno, a ver las águilas, ¿no? Como las medias. La han tenido que tapar porque cualquier jugador profesional firma que no puede hacer esto, que no puede hacer esquí, que no puede montar en moto. Por eso de Busquets se dice que fue la plancha. Porque las malas lenguas dicen que se cayó de la moto. Y un jugador profesional no puede ir en moto excepto o no puede hacer deportes de riesgo. Yo alguna vez lo he contado. Mi segundo entrenador, cuando yo era cadete, jugaba profesionalmente al fútbol, jugaba en el Sabadell, en el primer equipo del Sabadell. Cuando jugábamos un partidito, él no jugaba nunca, porque en una de estas se lesionaba y cagada. O sea, él estaba ahí para entrenar, para dar consejos. A mí sí que yo jugaba de portero y me chutaba mucho, porque si te lesionas chutando no es lo mismo que en un choque. O sea, chutando tú puedes chutar con un amigo jugando a fútbol, no pasa nada. Pero, claro, si te pillan que te has lesionado jugando a fútbol y este se lesiona en una pachanga, en una fiesta mayor de pueblo, y la verdad es que Camps nunca vuelve a ser el de antes de esa lesión. Está como 6-7 meses fuera. Entonces, Gonzalvo declaraba antes del partido que ese sería su último encuentro en el Barça, y es que había un morbo extra, ya que se creía que el entrenador del rival, que era César Rodríguez, el Pelucas, sería el próximo inquilino del banquillo blaugrana.
ya explicaremos eso. El Camp Nou se llenó totalmente y el Barça jugó un partido grande y en los primeros 20 minutos sentenció el partido con goles de Pereda y Coxis. Zaldúa en la segunda mitad marcaba el 3-0 y solo a 10 minutos del final Juan Manuel Villa marcaba el gol del honor de los Maños. 3-1, primer título del club en 3 años, último partido de Gonzalo que dejaba la 15ª copa para el club y Llaudet muy orgulloso del papel en la competición del CAO y con alguna regañina por parte del protocolo, ya que el presidente Blaugrana, muy nervioso, a los Joan Gaspar, se comportó de manera indecorosa en el palco celebrando como si un aficionado se tratara a los goles del Barça. Sí, y sobre todo en aquella época, ¿no? Sí, claro, claro. Pero imagínate cómo estaría el hombre nervioso, porque además este tío, Llaudet, ya nació rico, o sea, ha recibido una educación para estos momentos, ¿vale? No es como si me meten a mí. Claro. Entonces, imagínate lo nervioso que estaría Llaudet de decir, por favor, que la pelota entre, para comportarse así. Entonces, Franco entregó la copa a la vez que le decía al capitán barcelonista, hombre, Segarra, otra vez por aquí. Así que, tras una temporada horrorosa, el Barça ganaba un título y habría aún más buenas noticias en ese verano del 63. Pero todo ello, Jesús, lo descubriremos el próximo viernes. Pues nada, hasta aquí hemos llegado, todavía queda muchísimo más, no vamos a adelantar acontecimientos, pero bueno, ya el oyente lo escuchará la próxima semana y nada, por aquí los dejamos, un saludo y muchas gracias por estar ahí, como siempre. Así que nada, si os ha gustado, ya sabéis, like, lo que os comentamos cada semana. Y nada, Jesús, nos vemos el viernes que viene. Un abrazo. Que vaya muy bien. Golstalgia no sería posible sin el apoyo de sus mecenas. Entra en nuestra página de Patreon y descubre cómo puedes convertirte en uno de ellos. Este programa no podría haber sido realizado Pérez. Golstalgia, el podcast donde los goles son recuerdos.